Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 28 de marzo de 2017. Pocos anuncios para la jornada de hoy en Estados Unidos, datos de inventarios mayoristas y datos de confianza del consumidor que calcula la Conference Board. De todas maneras, recuerden, confianza del consumidor en Estados Unidos se mantiene en niveles altos. Con relación a Colombia, publicación de tasa de desempleo, de todas maneras, como es usual, tiene poco impacto en la dinámica del mercado y más adelante tenemos declaraciones de varios miembros de la FED, entre los que se destaca la misma presidenta de la entidad, un gobernador de la junta directiva, Powell, y otros dos miembros de la entidad, Esther George y el gobernador Kaplan, quienes ya han venido hablando desde la última semana, por lo que no se espera cambios con relación a lo que mencionaron frente a la semana pasada, por lo menos lo que tiene que ver con Esther George y Robert Kaplan. Interesante ver si Yellen menciona algo del tema económico y obviamente de política monetaria y también pues la postura del gobernador Powell. Y más adelante, ya hacia el cierre del día, cerca de las 7 de la noche, publicaciones de ventas minoristas en Japón. Con relación a las noticias de las últimas 24 horas, pocos anuncios, comenzando en Europa, un nuevo sondeo de intención de voto en Francia, donde se mantiene el liderazgo en la primera vuelta para Marine Le Pen, pero con un estrecho margen, solamente un punto porcentual, y ya en la segunda vuelta un amplio margen para el candidato de centro independiente, Macron, que obtendría una ventaja holgada frente a Le Pen en esa segunda vuelta. Y con relación pues a el economista en jefe del Banco Central Europeo, dice que si bien es cierto, ha mejorado la dinámica económica, como resaltábamos previamente, sus indicadores de PMI preliminares auguraban un crecimiento europeo equivalente al 2.4% para el primer trimestre de este año, frente al mismo periodo del 2016. El economista en jefe Peter Praet considera que esto no es suficiente pues aún para modificar la postura monetaria o reducir la compra de bonos más allá de lo que se había estipulado inicialmente. Considera que por el momento, con la información disponible, la entidad debería mantener esas compras hasta cierre de año, como lo prometió, y ya después de esto sí iniciar algún tipo de ajuste de tasa de interés. Por supuesto, resaltó que es con base en la información disponible, que sea algún tipo de cambio, obviamente recomendaría la modificación a esta postura. En los Estados Unidos hoy Trump firmará ese decreto que habíamos mencionado sobre el sector energético, lo ha llamado independencia energética, reduciendo los requerimientos de o las restricciones de emisiones de contaminantes. Básicamente permitiría un mayor uso de carbón por parte de plantas de generación eléctrica, también reducir las restricciones al arrendamiento de tierras federales para lo que es la explotación minera de carbón, y otro tema de emisiones de metano por parte de la industria petrolera y de gas. Es decir, aquí está reversando los compromisos que la administración de Obama había adquirido en temas de cambio climático, y obviamente pues todas estas agremiaciones ambientalistas o grupos ambientalistas van a empezar a tratar de frenar esta iniciativa vía judicial inicialmente. Un gobernador de la Fed habló de manera interesante, Charles Evans, quien siempre ha estado enmarcado en el grupo de dovish, es decir, de más expansivos en términos de política monetaria. Dijo que la inflación, si bien es cierto, se dirige a ese objetivo del 2%, tiene que subir mucho más para que él llegue a apoyar 4 incrementos para todo este año en vez de 3. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Como podemos observar en el mapa, a diferencia del día anterior, observamos un mercado que se está empezando a estabilizar, variaciones que no son relevantes en el mercado esta mañana después de ese fuerte movimiento que observamos en la tarde del día viernes y a primeras horas de la jornada del día de ayer. Más interesante para destacar sobre los mercados accionarios europeos, ese terreno positivo, esa evaluación positiva que tienen varios índices, como podemos ver el índice de España está avanzando cerca de 0.28%, en Alemania las acciones estaban avanzando cerca de 0.55%. Algunos inversionistas piensan que el temor que se estaba generando el día anterior podría empezar a llegar a su fin, y por esa razón algunas personas estaban empezando a tomar nuevamente posiciones largas en los mercados accionarios. Sin embargo, nuestros indicadores de tendencia continúan
en el terreno negativo, que fue alertado desde la ruptura para el índice Standard & Poor's desde los 2.360 puntos. Esta mañana deberíamos observar una ruptura inicial por encima de la zona de 2.350 para poder pensar en un cambio de tendencia de manera inicial. Esta zona de resistencia por ahora podría no ser vulnerada. Por tal razón, continuamos con ese mensaje de cautela en las posiciones largas. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues esa tranquilidad también ha llevado a varios operadores a aumentar sus posiciones en dólares. Podemos ver también en el mercado de monedas variaciones mínimas que oscilan entre el más o menos 0.20%. Realmente los movimientos que se observan esta mañana no son relevantes, simplemente destacar alguna fortaleza que se está observando en el yen japonés, que está avanzando cerca de 0.32%, y el peso colombiano que avanza cerca de 0.17%. En el mercado mundial de petróleo también estamos observando una dinámica muy tranquila. El precio del crudo se mantiene sobre esa zona de los $48 el barril. Dos noticias importantes que se presentan hasta ahora de la mañana. La primera tiene que ver con que el ministro de Petróleo de Irán habría manifestado que muy seguramente se podría postergar o ampliar el plazo para ese acuerdo de reducción de cuotas por parte de la OPEP y que se encontrarán en algunas negociaciones. Recuerdo que en el mes de mayo se llevará a cabo esta reunión de manera oficial. Y la segunda tiene que ver con dos plataformas que tuvieron que ser cerradas en Libia por problemas de orden público, lo cual está reduciendo de manera temporal la oferta de petróleo en cerca de 252.000 barriles diarios. Lo que podemos ver técnicamente, la tendencia a la baja que fue anunciada desde el pasado 3 de marzo continúa cuando el precio del crudo WTI se encontraba sobre los $53,50 el barril. Estamos observando una moderación en la fuerza de la tendencia bajista que está siendo anunciada por ese último punto verde, lo que podría señalar un agotamiento en las posiciones cortas. También hemos observado un soporte importante en esa zona objetivo que habíamos planteado, los $47 el barril, que ha sido tocado 3 veces sin éxito. Por esa razón, cautela cualquier ruptura al alza de los $49 el barril, que podría indicar un cambio de tendencia. Esta tarde será publicado el informe semanal por parte del Instituto Americano de Petróleo, y el día de mañana los datos oficiales de inventarios de crudo en Estados Unidos. Gracias, Agustín. En medio de esta jornada relativamente tranquila, un poco parca, variaciones también en el mercado de renta fija han sido leves, entre un punto básico de valorizaciones, incluso al máximo 2 puntos para algunos países de Europa, y niveles cercanos a pérdidas de 2 básicos. Es decir, esto que está sucediendo en las acciones también se está replicando en este mercado, relativamente ajustándose y nuevamente revalidando la capacidad de la administración de Trump para promover y materializar sus promesas de campaña. Actualmente existe un 50% de probabilidad de incremento de tasa en la reunión de junio. Recuerden que hasta el momento, como el consenso general de la mayoría de creadores de mercado en Estados Unidos, considera que las reuniones de junio y septiembre replicarán los movimientos de marzo. Y específicamente son reuniones donde también pues hay declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal. Si bien es cierto, desde el año 2015 la Fed ha sido clara en establecer que no es necesario que exista rueda de prensa para hacer ajustes de tasas de interés, el mercado pues ha preferido esta expectativa conservadora de que cada movimiento tiene que ser ampliamente explicado. Y con relación a septiembre, como ustedes pueden ver acá también, la expectativa es cercana a un 74% para tener ese incremento. El día de hoy, colocación de títulos por parte del Departamento del Tesoro. Específicamente el interesante es el de 5 años, donde hay más de $25 billones en colocaciones. Con relación a Colombia, son más que todo anuncios de tipo corporativo.
En este frente comenzamos con lo que ha sido el nuevo acuerdo entre la ANI, es decir, el gobierno colombiano, y la concesionaria Ruta del Sol 2, encabezada en este momento por Episol Corfi Colombiana, donde se hace una modificación al acuerdo de terminación que se había anunciado hace algunas semanas para liberar recursos con los que pagarán obligaciones pues laborales, también cuentas por pagar que se tienen con proveedores y subcontratistas, si llegara a haber algún remanente adicional, destinar estos recursos para hacer algún pago con los acreedores bancarios. De todas maneras, pues ese pago con acreedores bancarios no sería significativo. Lo interesante acá es que hay un nuevo acuerdo como para continuar avanzando en este proceso de liquidación del contrato. La segunda fase tiene que ver con la definición, primero la entrega de la obra y obviamente la auditoría sobre el estado de la obra como tal, y la definición de la instancia que va a definir el valor final de liquidación, que como generalmente ocurre termina siendo a través de un tribunal de arbitramiento, es decir, aún faltan varios meses para conocer el valor de liquidación y establecer la pérdida potencial ya de una forma más exacta. De todas maneras, recuerden que tanto Grupo Aval como Corfi Colombiana empezaron a hacer ajustes desde el segundo semestre del 2016, haciendo o reduciendo o impactando más bien sus estados de resultados con base pues en este evento. Y en el tema Avianca Kingsland, o más bien Grupo Synergy Kingsland, ahora Avianca Holdings, comandada obviamente por Grupo Synergy, está demandando al segundo mayor accionista, tratando de impedirle que revele información confidencial y evitando que de esta manera entorpezca las negociaciones que está estableciendo Avianca Holdings con United para encontrar un acuerdo de colaboración más amplio que el que tiene actualmente. Hoy había una audiencia en la Corte de Nueva York que fue trasladada para el próximo 2 de abril. Desde el punto de vista corporativo también, Grupo Éxito anunció que los rumores sobre el fracaso de la venta de Vía Varejo son injustificados, que obviamente este proceso de venta tiene un cronograma amplio, hay que tener esto en cuenta, hay que continuar en esta labor, y mientras tanto Grupo ISA ISA en Colombia anunció un cambio de imagen que estamos presentando acá, simplemente avanzando en ese estructuración de la compañía. Recuerden que ISA ha tenido un rally importante, si bien es cierto ningún analista considera que los precios actuales sean justificados, el mercado ha mantenido esa tendencia alcista. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buen día para todos. Pasando entonces al mercado accionario local. En cuanto a noticias corporativas, tuvimos en la jornada de ayer la entrega de resultados de la vivienda, donde en primera instancia damos una lectura neutral con un sesgo positivo frente a los resultados de la compañía, teniendo en cuenta los siguientes puntos. El primero de ellos, vamos a ver un crecimiento en los ingresos por cartera bastante sobresaliente, no solamente en relación al año anterior, sino en cuanto al sector. En segunda instancia, la contracción del NIM de la cartera logra ser compensado entonces por el NIM de inversiones. Y en tercera instancia, el costo de riesgo de provisiones por cartera bruta disminuyó frente al 2015 en 11 puntos básicos, donde finalmente, aunque el resultado operacional resulta ser influenciado por los factores no recurrentes, en el neto el efecto fue bastante positivo, lo que nos dio entonces un incremento en la utilidad neta de aproximadamente el 40% para este emisor. La perspectiva entonces para el 2017 se espera entonces un crecimiento de la cartera que estaría en alrededor del 10%, donde el NIM, este indicador financiero, mostraría una mejoría por la disminución en la tasa por parte del Banco Central colombiano, y las provisiones entonces seguirían creciendo, pues se espera un deterioro en el costo de riesgo y se buscaría entonces mantener esta buena dinámica del indicador de eficiencia. En general, lo que vemos en los resultados de la vivienda son unos fundamentales para el año bastante positivos, lo que nos permite pensar entonces que la acción podría alcanzar de nuevo sus máximos históricos e inclusive superarlos en el primer y segundo semestre del año. Pasando entonces a otra noticia corporativa, Canacol mostró un informe de reservas donde se mostró entonces un impacto positivo en las reservas probadas por descubrimientos y revisiones
técnicas, vemos que las reservas probadas para la compañía aumentaron entonces en un 7%, donde en comparación con el cierre del 2015 fueron impulsadas entonces por los descubrimientos realizados recientemente por la compañía, pero también entonces por el impulso relevante en las revisiones técnicas. En un ejercicio de valoración realizado por la compañía, se toman entonces unos precios algo optimistas que no son descabellados y no se salen entonces de los cánones normales, pero se descuenta una tasa del 10% y los resultados entonces, descontando los impuestos, el precio de la acción debería estar alrededor de los 3,55 dólares canadienses, que equivaldría entonces a la acción en 7.800 pesos. Esto nos indica entonces que por reservas todavía faltaría un camino largo por recorrer y justificar entonces ese precio potencial de los 12.500 pesos, que si se refleja y tomamos en cuenta las reservas del 2P nos mostraría entonces un precio de 5,82 dólares canadienses para la acción. Pasando entonces al análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap tuvo una jornada positiva el día de ayer, cerrando entonces en los 1.356 puntos. A esta hora de la mañana vemos cómo abre entonces en los 1.355, continúa entonces con el ataque de esta parte alta, con una tendencia positiva, pero recordamos que se debe mantener entonces cautela por la alta volatilidad que podríamos experimentar en las próximas jornadas y recordar entonces nuestro siguiente nivel Fibonacci que está explicado en la gráfica en los 1.363 puntos. La primera acción que veremos entonces en la jornada de hoy es Ecopetrol, donde la misma tuvo una jornada negativa del 0,76% a la baja, cerrando en los 1.305 pesos. Continúa entonces con esta tendencia negativa que fue alertada para comienzos de febrero. Está atacando entonces la parte baja de este pues que es del rango de negociación común para la acción en los 1.300 pesos y podríamos entonces ver el ataque exitoso en las próximas jornadas. Y finalmente la acción de Avianca tuvo una variación negativa del 1,94%, cerrando en los 2.775 pesos. Continúa entonces con la tendencia negativa, vemos cómo ha continuado y sigue negociando sobre este nivel Fibonacci en los 2.746 pesos y vemos cómo ha tenido cierta volatilidad dado por el contexto fundamental que ha afectado la acción en las últimas jornadas. Y en el peso colombiano simplemente destacar la continuidad de esa tendencia bajista que fue alertada ya desde el pasado 23 de marzo. Para el día de hoy toma de posiciones cortas sobre la zona actual donde está operando el peso dólar sobre los 2.914, zona ideal de esa toma de posiciones cortas, stop loss arriba de los 2.925 con objetivos cerca de los 2.900 pesos. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de ETFs el día de ayer experimentamos una muy baja volatilidad, no más de 2-3 puntos básicos, indiferente de lo que pensábamos que podría haber un poco más de volatilidad y de presiones al alza en las tasas debido a la reunión del Banco República. El mercado realmente adoptó bien la medida y más que eso se basó en el comunicado con la posibilidad de que puedan seguir bajando las tasas y puedan llegar a una tasa de intervención del 6% en lo que resta del año. Es por eso que vimos que los papeles vencimiento 2024 solo lograron subir hasta el 6.54 y ya hoy empiezan a operar al 6.51. Indiferente de esto, seguimos pensando que es ideal tomar posiciones cortas en la zona comprendida entre el 6.48 y el 6.45. Recordar que esos son los mínimos del año. Y tenemos objetivo en la búsqueda hasta el 6.70, que es la parte baja de la nube de Ichimoku. De resto, cautela en las posiciones largas. No recomendamos posiciones largas en estos momentos, indiferente de que siguen los inversionistas extranjeros comprando. Pensamos que estos niveles ya tienen descontados demasiados, en estos precios están descontados demasiadas noticias buenas y por eso cualquier noticia que no sea tan
fuerte para el mercado, podría impactarlo y tener una devuelta importante. De resto, un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.